Vigencia de la piqueta, de la evolución a la mutación. Sevilla en el tiempo pretende ser algo más que un repaso actualizado a la fisonomía de la ciudad. Es la crónica gráfica de los cambios que afectan al urbanismo y al paisaje urbano, sus calles, sus plazas y sus edificios. En definitiva, un acercamiento sin rumbo fijo a la destrucción de su patrimonio arquitectónico, que aquí llaman desarrollo, o en todo caso, evolución natural de un organismo vivo que, como todos los seres que viven, nace, se desarrolla, envejece y muere. Sevilla no sigue la evolución de otras ciudades europeas bien conservadas, porque Sevilla está viva, es muy novelera y es la ciudad mudable por excelencia. Esas otras ciudades no es que sean más cultas, es que están muertas, disecadas o se han convertido en un decorado turístico. Al menos eso dicen por aquí los que de esto saben, lo cual no quita que luego aquellos que sostienen esta tesis regresen de lugares como Siena o Praga entusiasmados con lo que allí han visto. Sevilla en el tiempo le debe mucho a la piqueta, la protagonista indiscutible de estos cambios que intentaremos mostrar en centenares de fotografías de la forma más clara posible, mediante el viejo y efectivo recurso de las imágenes comparativas del antes y el después. Es decir, antes y después del chocolate, que es como de verdad se aprecian los contrastes. Este sistema de poner junto a la foto antigua otra actual captada desde el mismo ángulo tiene ahora especial sentido por los cambios acelerados que se están produciendo en el casco histórico de la ciudad y porque al agudizarse los contrastes surgen cambios inesperados que invitan a la reflexión o sirven para jugar a las 7 diferencias. La piqueta sevillana es viva y alegre como ninguna otra. Incapaz de quedarse quieta, vuelve a estar ahora en un momento dulce, casi tanto como en la época del desarrollismo económico de los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando cayeron una tras otra las casas señoriales y populares y se desvirtuaron calles y plazas enteras. Hubo años que se contabilizaron hasta 300 derribos. Y es que nuestros municipios siempre han tenido una particular forma muy eficaz de gestionar el patrimonio y de entender las leyes, porque todo depende de cómo se interprete la letra oficial. Y aquí saben hacerlo a las 1000 maravillas para que la piqueta no encuentre la menor traba en su trabajo. Aquí, por suerte, para esta serie de Sevilla en el tiempo, resulta perfectamente comprensible que un monumento pueda ser derribado de forma parcial o más que parcial, como ahora el Palacio San Telmo, o incluso en su totalidad, como ocurrió con la antigua universidad de la calle La Araña, para bien del arte que allí se enseña. Además, podemos estar tranquilos, porque lo de San Telmo sucede justo detrás de la Hispalense, y allí hay gente que de esto sabe lo suyo, y lo que va a ocurrir en el Jardín del Prado, la tala masiva de árboles en nombre de la cultura, está delante de la antigua fábrica de tabacos. De haber prosperado una idea de progreso a finales de los años 60 del siglo pasado, hoy no existiría el Palacio de Montpensier, sino un hotel de lujo en edificio de nueva planta, y la antigua portada hubiera sido colocada en otro lugar distinto, en este baile de portadas que tanto gustaba a los señores académicos de entonces. Esta operación se frenó al instante gracias a una llamada telefónica del arquitecto Rafael Manzano, que tanto ha restaurado en Sevilla, al director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Envid, que enseguida activó los trámites para su declaración como monumento nacional. Pérez Envid se volcó con Sevilla. La piqueta sevillana es bien recibida en toda la ciudad, pero mucho más de murallas adentro, como es natural, hasta el punto de haberse convertido en una asidua de los edificios monumentales, desbancando a las herramientas del restaurador o del artesano especializado. Su canto es bello, pues emite un sonido que ya es inseparable al de las campanas de las torres y de las espadañas, así de familiar.
pero según cómo se mire. La piqueta puede tener también una significación siniestra, como el tic-tac del reloj de Ramón Gómez de la Serna, que son los golpes de pala que va cavando la tumba. En este allanamiento de moradas, no sería extraño que en un futuro cercano, la piqueta, bañada en plata, entre y se quede para siempre en el escudo de la ciudad. Se lo merece de pleno derecho la muy noble y heroica piqueta de Sevilla que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la ciudad, la que fuera instrumento utilísimo en las manos de la Junta Revolucionaria de 1818 y en otras juntas venideras, para sanear la ciudad, liberarla del cinturón de las murallas y de sus vetustas puertas, y de paso quitar de en medio unas cuantas iglesias como la de San Miguel, también documentada y explicada por Álvaro Pastor Torres, que impedían el progreso de la ciudad. Esto ocasionó a Mateos Gago no pocos dolores de cabeza, porque entonces la Comisión de Monumentos, a la que él pertenecía, no era como ahora y se tomaba las cosas muy a pecho, y eso frenaba el progreso. La piqueta es un emblema agradecido que los políticos saben utilizar muy bien. Hay dos fotos inolvidables que la elevan a símbolo cumbre, mucho más alto y presente que el Girardillo. La primera es cuando Miguel Primo de Rivera, subido a la altura de la espadaña del convento de Santo Tomás, alza la mano y da la señal simbólica del primer piquetazo, el 16 de enero de 1927. El edificio ya estaba condenado a muerte, pero le faltaba ese gesto decidido, culto y sensible para que cayeran sus muros y sus patios. La segunda imagen es todavía más realista y es el propio alcalde, Isacio Contreras, el que agarra con fuerza la piqueta e inicia el derribo del convento del Pópulo el 14 de septiembre de 1935. Son dos ejemplos de la fuerza populista de la piqueta sevillana. No puede olvidarse el duro trabajo que tuvo que realizar la piqueta con el conde Halcón durante sus dos etapas como alcalde. De ahí su apodo de alcalde palanqueta. Derribó los caños de Carmona y promovió varios ensanches. Con la demolición en 1945 de la aduana y las naves que allí había de las atarazanas, se inauguró un nuevo ciclo piquetero, muy largo y espectacular, que iba a ser historia durante 30 años, activándose con energía a partir de 1964, porque los políticos supieron entender muy bien lo que significaba para Sevilla la declaración, en esa fecha, de conjunto histórico-artístico. No había tiempo para ocuparse de todo el caserío, así que tuvieron el acierto de cargarse un barrio medieval entero, el de San Julián, allá por 1960, con el pretexto de incorporar buenas zonas verdes que en la práctica quedaron reducidas a pequeños arriates que terminaron en plazas de aparcamiento. Luego, no es que la piqueta parara, sino que se relajó un poco mientras se hacía el catálogo de los edificios a proteger para que la piqueta supiera después dónde operar, como así ha sido y sigue siendo. Y así debe ser. Fíjense si los planes sectoriales de protección son efectivos para las mejoras urbanas de Sevilla, que cuando se aprobó el de Triana hace pocos años, incluía por lo menos 40 casas catalogadas que ya no existían. Lo mismo pasó en la Huerta de la Salud, que el día que se dio la noticia ya no quedaba nada que proteger. Es como lo del síndrome Castelar, la calle que tiene una acera totalmente renovada y otra casi intacta. Eso está pasando en Pajés del Corro y pasará seguramente en La Palmera, porque los técnicos del Tiralíneas solo han protegido una de las aceras de ambas calles para no entorpecer el camino engrasado de la piqueta. 30 y tantos años más tarde de lo de San Julián, el ensanchismo volvía a estar de moda, pero solo en Sevilla, con gran suerte para coleccionables como este, donde se aprecia el progreso, porque en urbanismo, que es el ayuntamiento, claro está, entendieron que el trazado urbano del barrio de San Luis, de tradición almohade, estaba íntimamente relacionado con el consumo de droga, es decir, que a calles más estrechas y fuera de alineación, pues más consumo, e intentaron eliminarla con el Tiralíneas, un experimento pionero en Europa, sorprendente y de gran trascendencia, cuyo resultado en lo social aún no se ha revelado públicamente. En cuanto al arquitectónico, parece ser que todas las casas, aparte de viejas,
estaban fuera de alineación, así que no ha sido fácil eliminarlas. Avisamos de que aún queda alguna más en pie para que continúe el proceso de modernización por si es posible recabar más fondos europeos, quizás de la UNESCO o del ICOMOS, que está más cerca. El extraordinario libro Arquitectura Civil Sevillana, de Francisco Collantes de Terán y Luis Gómez Stern, editado por el Ayuntamiento, ha sido de gran utilidad para la higienización de Sevilla, pues en él se recogen todas las casas importantes donde la piqueta podía actuar libremente y sin problemas. La obra fue editada con gran profusión de fotos y detallados planos que facilitaron el trabajo al especulador, que podía saber así los metros cuadrados de cada caserón y calcular la rentabilidad del solar. Y la cosa funcionó, y prueba de ello es que el libro se llenó de letras D de derribo en las casas viejas que iban desapareciendo. No obstante, siempre hubo y hay excepciones de retrógrados que quieren paralizar el ciclo natural y vital de la ciudad. La Giralda podría haberse renovado si no fuera por la cabezonería del rey Alfonso el Sabio, que no consintió que tocaran un solo ladrillo del alminar. Podríamos tener ahora una Torre de Loros menos rechoncha y más de acuerdo con los tiempos, pero lo impidieron personas tan inmovilistas como Demetrio de los Ríos, al que luego, muchos años después, le echaron merecidamente abajo la casa, que era también la de su hija Blanca, la escritora. Otro duro de roer era Joaquín Romero Murube. Siempre con los cielos que perdimos, dale que te pego. En 1967 escribió: La Caseta, que es una copia de la casa sevillana, se convertirá en algo falso y arqueológico cuando ya no exista la casa típica sevillana, lo que está a punto de ocurrir. Y acertó. Pero nada pudo hacer desde su bendito alcázar para evitar el corte del río o la demolición de la Plaza del Duque. Cosas de poetas, decían. La arquitectura popular sevillana se ha perdido definitivamente, porque aquí las cartas internacionales sobre arquitectura vernácula se leen de otra manera, y los libros sobre la materia, los que escribieron García Mercadal, el que diseñó la Plaza de Cuba, o Carlos Flores, no llegan. El que quiera estudiar la arquitectura sevillana tendrá que hacerlo a través de la fotografía o visitar el Reducto, un hotel muy particular que otro loco del patrimonio histórico, el Duque de Segorbe, ha rescatado y restaurado en San Bartolomé, barrio que conserva hoy el viario intacto gracias a su labor, demostrando con la sociedad pro Sevilla que también es rentable conservar la ciudad. Pero lo importante para esta publicación y otras similares es que el paisaje urbano vaya cambiando. Y eso empezó a notarse hace varias décadas. Primero en la Plaza de Santa Marta y luego en la del Cabildo, cuando los sevillanos empezaron a interesarse tanto o más por las postales y las fotos en sepia de temas sevillanos que por las monedas y los sellos. A finales de la década de 1970 se oyeron voces incómodas contra la Carta de la Cartuja y a favor del indulto de una serie de edificios que corrían peligro: el Palacio de Altamira, el Puente de Triana y Villa Pepita, entre otros. Los gritos procedían del Colegio de Arquitectos. Eran aún muy jóvenes e ingenuos, pero el tiempo y el ritmo sonoro de la piqueta pusieron las cosas en su sitio, y hoy, por fortuna, el Colegio de Arquitectos deja que la piqueta haga su trabajo con la colaboración impagable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Por aquellas fechas, el Jardín del Valle fue salvado gracias a la movilización ciudadana y asociaciones como Andaluz, cuando era Andaluz, y a diversas campañas de la prensa, pero sobre todo a José María Benjumea Fernández de Angulo, delegado de Bellas Artes e impulsor de los Amigos de la Catedral, que tanto hicieron por nuestro templo mayor, empezando por la recuperación del gran retablo gótico de Dancart. La etapa de Adelfa, corta pero muy productiva, cambió la mentalidad de la ciudad e hizo que las autoridades culturales se fijaran no solo en los monumentos, sino en el valor que para un conjunto histórico-artístico tiene el caserío y la trama urbana. Coincidió con una etapa decisiva de Luis Uruñuela y Víctor Pérez Escolano, alcalde y delegado de urbanismo, respectivamente, que con el primer ayuntamiento democrático de la monarquía de don Juan Carlos frenaron el proceso de la destrucción de la ciudad
a manos del Prica. La piqueta tenía muchos lugares donde picar y pasó al patio de los Naranjos, que por entonces lo estaban renovando para la Expo de 1992, y también entró en la Colombina, pero no hicieron falta sus servicios porque la cubierta se hundió sola sobre las incunables. Nos quedó una nave del Lagarto absolutamente higienizada, sin pátinas, sin sustancia y sin el artesonado que solo trae carcoma, y pusieron unos hermosos vagones de metal y cristal para la venta de recuerdos turísticos valencianos que son hoy por hoy la gloria de la catedral. Pero antes hay que recordar un hecho importante que tuvo lugar a principios de la década de los 80, y es la restauración integral de la Giralda por Alfonso Jiménez y José María Cabeza, que significó también el redescubrimiento de la veleta, de la que se habló luego más que de la propia torre. Parece que a los calonges no les debía agradar demasiado la visión de la fachada posterior del sagrario en el patio de los Naranjos, y lo resolvieron tapándola con unas covachas de metal. Y como eran muy feas, cortaron a los sevillanos el libre acceso al patio almohade, y la gente empezó a olvidar cómo era aquello y lo que había en la catedral, que se llenó de vallas, y muchos se preguntaban ¿para qué servía un templo tan enorme? La ciudad ha llevado con dignidad su ciclo vital. La destrucción-sustitución sistemática de su caserío funciona perfectamente. El otro día veíamos con agrado cómo de la casa de Bermondo Resta, en el Postigo del Carbón, salía una excavadora, igual que en su día salió de la casa de los Tavera, donde Lope de Vega situó su obra La Estrella de Sevilla. Una escena parecida habíase visto en el solar de la Encarnación, en lo que hace unos años se creyó que era un yacimiento romano. ¡Qué imaginación! Las dudas quedaron despejadas cuando en lo que parecía ser una casa romana aparcó una maquinaria pesada, y posteriormente llamaron a un cultivador de setas alemán para que por lo menos fuera un solar productivo. Como casi todos los barrios del centro histórico se han renovado, la piqueta ha tenido que trasladarse a Los Remedios, que ya le toca. Y ya es tarde, como diría Romero Murube, para sacar algunas fotos de este barrio que puedan engrosar series como esta en un futuro. Series que se extenderán, sin duda, al Aljarafe ya perfectamente cementado, sin campos ni bichos molestos, donde la piqueta es de oro y goza también de mucha libertad, adaptándose perfectamente a las zonas arqueológicas que allí abundan, como el dolmen de Montelirio, demasiado arcaico ya, cuyo entorno será por fin renovado y saneado, y quizás drenado y hasta higienizado, según mandan los tiempos, gracias a los informes de la Delegación Provincial de Cultura. Hace pocos años, este organismo fue valiente a la hora de enfrentarse con un yacimiento extraordinario, pero que resultaba ser un verdadero estorbo en la avenida de Roma, donde iba a ir un aparcamiento ya en uso. Nada menos que el puerto romano de Hispalis, con casas porticadas y calzadas. Pero, ¿quién sabe hoy latín?, pensaron, y solucionaron el problema. Sin embargo, en los últimos años no todo va bien, primero porque ya apenas queda nada que derribar. Y si es por mudar, la ciudad ya ha mudado hasta la piel, y hay que felicitarles por ello porque ahora la piel es mucho más sensible que antes. Qué tacto tan suave frente al rudo adoquín, pero algo no funciona. Se ven las caras de preocupación de los urbanistas, de los geógrafos urbanos y los botánicos cuando se asoman al solar del antiguo mercado. Los planes no han evolucionado como se esperaba. Después de que una empresa cementera otorgara al proyecto saneador un premio a la arquitectura sostenible, lo que allí se observa son verdaderas mutaciones muy espectaculares en forma de setas gigantescas imposibles de parar, que han adulterado por completo la visión que se tenía de la plaza y que amenaza ahora con invadir la de al lado, tan redonda, tan acabada, con la fuente en el centro. No queda ahí la cosa. En la última muda, la piel ha resultado de una calidad tan sensible que las farolas han mutado en duchas de acero absolutamente inútiles porque no dan agua. Por si fuera poco, el jardín público más antiguo de Europa, la Alameda, ha mudado también la piel, que ahora en vez de ser de albero, es de cemento cuarteado. No es una piel sensible, pero debe padecer alguna enfermedad rara porque se le está borrando el color y las farolas han perdido la rigidez de tal manera que se han arqueado como sauces llorones. Para colmo, en la avenida se ha producido otra mutación sorprendente.
Los árboles de gran parte son ahora postes de hierro gigantescos, catenarias le llaman, y el tranvía ha engordado tanto que se atasca en la Plaza Nueva y no es capaz de girar por Méndez Núñez, e incluso los expertos, a partir de ciertos indicios, han anunciado la posibilidad de que los postes puedan mutar de nuevo a un estado anterior fernandino, lo cual, de llegar a ser cierto, produciría tal bochorno en la ciudad que más de uno llevaríamos puesto el antifaz con nariz incluida, por vergüenza ajena, como los padres de Woody Allen. Todo un caos que habrá que ir documentando para el antes y el después, que ustedes, lectores, recibirán el domingo en un DVD muy completo, del que se extraerán solo algunas fotos para las láminas que se editarán cada semana con el diario ABC. Esta obra va dedicada a todos los amantes de Sevilla, y en especial a los que por ella han luchado y siguen haciéndolo, a los que dejaron el testimonio documental de la fotografía, a los que denunciaron públicamente desmanes urbanísticos como Joaquín González Moreno o Abel Infanzón con su monumental serie diaria Casco Antiguo en las páginas de ABC de Sevilla, que tanto incomodaron a los partidarios de la piqueta saneadora, a las asociaciones como la Antigua Delfa, Andaluz, en la época que contaba con su sección de urbanismo, Benbasó, ADEPA o Asociación Histórica Retiro Obrero, a la Plataforma por la Casa del Pumarejo y a todas las entidades que conforman la Plataforma por los Parques y Jardines de Sevilla, con mención especial para los amigos de los Jardines de la Oliva. Sevilla en el tiempo se nutre, sobre todo, de las fotografías del archivo ABC y de las que Luis Hurtado Rodríguez viene realizando expresamente para esta obra, pero también incluye otras muchas que provienen de colecciones públicas y privadas, como la de J.L. Pérez Bendito, todas inéditas, la Hemeroteca Municipal, la Fototeca Hispalense que dirige el sabio Miguel Ángel Yáñez Polo o la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Nuestro agradecimiento a todas estas personas e instituciones. En esta vista tomada desde la Giralda a mediados de 1920 se aprecia muy bien el comienzo de la calle Cánovas del Castillo después del ensanche, hoy Avenida de la Constitución, y la prolongación de Fernández y González casi hasta el arquillo del Ayuntamiento. El Banco de España está en construcción. La foto actual muestra los profundos cambios que ha sufrido la Plaza Nueva y alrededores y en general el paisaje urbano del casco antiguo de Sevilla a vista de pájaro. Esta foto de la procesión del Corpus de 1919 ha quedado como referencia de la tipología que presentaba la calle Fernández y González antes de la reforma de los años 20. Era época de ensanches y la ciudad se preparaba para la exposición de 1929. A la izquierda, en el comienzo de la actual Avenida de la Constitución, puede verse el solar de la Adriática, obra de José Espaiao. Este rincón ha cambiado radicalmente. Pasado y presente de la calle Cánovas del Castillo, ahora Avenida de la Constitución, antes del ensanche de 1912 y en la actualidad, donde figura el edificio de la Adriática. La calle Cánovas del Castillo, actual Avenida de la Constitución, era así de estrecha antes del ensanche de 1912. La foto está tomada desde las gradas de la Iglesia del Sagrario, en la confluencia con Alemanes, lugar conocido como la Punta del Diamante, y en dirección al Ayuntamiento. El tranvía ha vuelto y hoy es una vía semipeatonal.
La Avenida de la Constitución cambió de semblante a partir del ensanche de 1912. Su arquitectura popular dio paso a otra de tipo ecléctico que surge con la corriente regionalista, lo que llamaban entonces de estilo sevillano, representando sobre todo por el arquitecto Aníbal González. Ni siquiera ese tramo se conservó completo. En los años 70-80 del siglo pasado se produjeron derribos que desfiguraron este frente de la calle. La misma acera de la Avenida de la Constitución, pero con el Ayuntamiento al fondo. La primera foto es de la década de 1920 y las dos últimas del año 2008. En varios meses ha cambiado el tipo de catenaria. Ahora son farolas neofernandinas muy alargadas que se encorvan por la tirantez del cableado. Un mal menor, algo chapucero, frente a las anteriores que suponían un atentado al paisaje urbano de esta vía tan céntrica. Pasado y presente de la Taberna de las Escobas, en la calle Álvarez Quintero. Cervantes la nombra en sus novelas ejemplares. El viejo edificio del siglo XVII hace tiempo que desapareció. Hasta los años 60 del pasado siglo no se llevó a cabo el ensanche de la antigua calle Gradas, el tramo de la Avenida de la Constitución que hay delante de la catedral. Las dos imágenes recogen la esquina con García de Vinuesa antes y después del ensanche, donde ahora está la cafetería San Buenaventura. La portada del sagrario, antes y después de la limpieza de la piedra que se llevó a cabo en la fachada occidental de la catedral. Una curiosa vista de la Avenida de la Constitución captada desde la catedral antes del ensanche del tramo que va de García de Vinuesa al Almirantazgo, es decir, la antigua calle Gradas. Está en construcción el edificio del antiguo bar La Punta del Diamante. La calle Gran Capitán, antigua Gradas y hoy Avenida de la Constitución, en los años 20 del siglo pasado y en la actualidad. Esta acera estaba configurada por un conjunto de casas de los siglos XVII, XVIII y XIX, que debería haberse mantenido. Su derribo ha restado mucho carácter a este entorno tan significativo de la ciudad, dominado por la catedral. Vista parcial de la antigua calle Gradas hacia la esquina con García de Vinuesa en los años 50 y en la actualidad. Otro detalle de la antigua Gradas, hoy Avenida de la Constitución, antes y después del ensanche. Arco efímero erigido en la calle Gradas con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1862, fotografiado por Charles Clifford. La casa de la derecha aparece en una de las fotos anteriores de la actual Avenida de la Constitución. A través del arco se ve la manzana de casas donde estaba el convento de Santo Tomás, junto al Archivo de Indias. En la imagen actual destaca la piedra ya limpia del Templo del Sagrario. Unos 50 años separan estas dos fotografías captadas en la Avenida de la Constitución en la esquina de la Puerta de San Miguel. Dos modelos distintos de tranvía, pero un mismo concepto de transporte que no contamina, a excepción de las catenarias de la imagen en color que ya han sido sustituidas recientemente debido al impacto visual que provocan en esta zona de Sevilla que es patrimonio de la humanidad. El monumento a Martínez Montañés de Agustín Sánchez Cid fue trasladado en los años 60-70 del siglo pasado a este rincón junto al Magnolio de la Catedral, pero su sitio seguía siendo El Salvador y allí regresó. Este magnolio es un superviviente del arboricidio que se ha cometido en la Avenida de la Constitución y en otros muchos lugares de la ciudad, una práctica que sigue vigente en Sevilla.
La calle Federico Sánchez Bedoya, antigua Bayona desde la Reconquista 1900, es un ejemplo de buena conservación. Estas notables construcciones del siglo XVIII se han mantenido prácticamente intactas con sus cubiertas de tejas a dos aguas. Delante de donde está ahora Correos, en la desaparecida calle Cardenal González, se alzaba este curioso edificio modernista muy francés que el historiador Alberto Villar Movellán data en 1904 como obra de José Sanchís. Fue construido para Francisco de Paula Oliva con destino a la Sociedad de Aplicaciones de la Ingeniería. Esta estampa de la Escolanía de la Virgen de los Reyes cantando en la avenida bajo la dirección de Ángel Urcelay, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, nos permite ver el edificio que había antes de la Ibense, en la esquina de Almirantazgo. Quedaba por reformar toda la manzana hasta García de Vinuesa. Véase también el modelo de catenaría que había entonces. En esta foto aérea puede verse en color rojizo cómo era la manzana del convento de Santo Tomás y otras construcciones delante del Archivo de Indias antes de la reforma de finales de la década de 1920, la época en que se ensancha esta parte de la avenida y que afecta también al conjunto de casas que aparece en color azulado hacia la zona de la Puerta de Jerez. La manzana del convento de Santo Tomás se extendía desde el actual Tomás de Ibarra hasta ocupar el lugar donde está el jardín del Archivo de Indias. La antigua calle Gradas tenía aquí uno de sus límites y por la otra cara estaba la plaza de Santo Tomás, que es la arboleda que aparece entre las dos manzanas coloreadas de la vista aérea. Entre el convento de Santo Tomás y el Archivo de Indias había una calle estrecha llamada Cardenal González, donde ahora está el jardín del Archivo de Indias. Manzana de casas donde estaba el colegio de Santo Tomás, desde la calle del mismo nombre, esquina a la desaparecida vía Cardenal González. La escalinata es la que rodea al Archivo de Indias. En el lado izquierdo se ve la espadaña del convento. La Virgen de la Victoria de la Cofradía de las Cigarreras, a su paso por la calle Santo Tomás y antes de entrar por Cardenal González, que es el estrechamiento que tenía la avenida de la Constitución delante de la Casa Lonja, actual Archivo de Indias. El caserío de la calle se ha renovado hasta la torre Abdelaziz, obra almohade del siglo XII. La Virgen pasa delante de una verja que es la de la manzana del convento Santo Tomás. En su lugar puede verse ahora el jardín de la lonja. La manzana del convento de Santo Tomás, en lo que era la plaza del mismo nombre, captada desde donde hoy está el antiguo Teatro Coliseo. A la izquierda, la espadaña del convento. Al fondo, la giralda entre la arboleda, el Archivo de Indias y la torre de Abdelaziz en la esquina. En la actualidad, un bosque de catenarias ha distorsionado el paisaje urbano del Archivo de Indias y la catedral. Otras vistas desde la plaza de Santo Tomás antes y ahora. Patio principal de arco sobre columnas del convento de Santo Tomás. Era del siglo XVIII. Su derribo ensanchó esta parte de la avenida, pero fue un atentado contra el patrimonio cultural de la ciudad de Sevilla. Bóveda del siglo XVIII de la iglesia del desaparecido convento de Santo Tomás. Pasado y presente de la calle Adolfo Rodríguez Jurado, identificable en la vieja foto por el bar La Moneda en el ángulo izquierdo y por el remate del tejado a dos aguas de una de las naves de la aduana ya desaparecida que asoma por la izquierda.
Nada queda de este conjunto irregular de casas modestas. En la imagen actual destaca el edificio blanco del centro, obra de la etapa racionalista de José Galnarés. La fuente de los Jardines de la Lonja en 1965, cuando estaba completa y en la actualidad mutilada por el vandalismo. Faltan los 4 delfines que, junto con otras piezas que la rodean, fueron restaurados por Jaime Gil Arévalo en 1985. Los destrozos han seguido produciéndose hasta nuestros días. Los Jardines, obra de Juan José Villagrán, se inauguraron en 1928. Vista aérea de la década de 1920. El ensanche de la avenida no se había completado. Faltaba la manzana del convento de Santo Tomás delante del archivo de Indias, que aparece en tono azulado. Quedaba por hacer la plaza de la Puerta de Jerez, que consistió en derribar el extremo de la calle Almirante Lobo, marcada en tono rojizo. Todavía no se había construido el Hotel Cristina en una parte de los jardines del mismo nombre, que aquí figuran completos con la zona central del paseo que se prolongaba hacia el de Cristóbal Colón. Las obras del Hotel Alfonso XIII van muy avanzadas y en la calle San Fernando quedan edificios de la época de la fábrica de tabacos. Vista aérea centrada en los Jardines de Cristina, todavía intactos en los años 20, antes de la apertura de la Plaza de la Puerta de Jerez. Antes y después de la apertura de la Plaza de la Puerta de Jerez, que surgió al eliminar el extremo de casas de la calle Almirante Lobo, que se ve en la primera imagen captada por Mariani en la década de 1920. Al fondo se aprecia la calle San Gregorio, el edificio Yanduri y el anterior a la Equitativa, esquina a la calle San Fernando. Otro ángulo del antes y después de la apertura de la Plaza de la Puerta de Jerez. Primero aparece el Hotel Alfonso XIII, encuadrado por 2 edificios, el de la izquierda, que había en el lugar de la Equitativa, en ángulo con la calle San Fernando, y el de la derecha, que al derribarse se creó la Plaza de la Puerta de Jerez. La foto está sacada desde la calle Maese Rodrigo. Edificio del siglo XIX que estaba situado en la Puerta de Jerez, esquina a la calle San Fernando. La foto es de julio de 1936, cuando albergaba el cuartel de la Falange. En su lugar se construyó la Equitativa, obra de Juan Talavera. Debido a las primeras obras del metro, el edificio sufrió serios daños en su estructura y tuvo que ser reforzado externamente. De ahí las enormes cornisas que resaltan en las 2 fachadas. El edificio del fondo se conoce como la Casa del Corso, por el comerciante procedente de Córcega que la mandó construir en el siglo XVI. Allí nació el poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre. La casa fue sustituida por la del Marqués de Yanduri. El tranvía de mulas viene de la calle San Fernando, entre 2 casas, la anterior a la Equitativa y otra ya desaparecida delante de donde ahora se halla el Hotel Alfonso XIII. La de la izquierda, de la calle Almirante Lobo del siglo XIX, es la que derribaron para la apertura de la Plaza de la Puerta de Jerez. Como demuestra la foto actual, ninguno de los 4 edificios existe hoy día. La imagen antigua la realizó José Caparrós en 1893. 2 imágenes de la esquina de la calle San Fernando con la Puerta de Jerez. En la primera, de José Caparrós en 1894, un guardia circula a caballo en dirección a la calle Maese Rodrigo, actual Puerta de Jerez. Se aprecia parte de la Casa del Corso del siglo XVI, donde ahora está la de Yanduri, y a la izquierda la capilla de Santa María de Jesús, resto del colegio que fundó Maese Rodrigo. De la imagen antigua solo queda la capilla. Esta es una de las escasas fotografías que se conocen de la antigua Universidad de Sevilla, la de Santa María de Jesús, fundada por Maese Rodrigo Fernández de Santaella en 1505, donde hoy está la Puerta de Jerez. Debido a la inundación de la zona, la cámara captó la fachada, que se prolonga con un quiebro a la izquierda, y la portada gótica de principios del XVI, que fue trasladada en 1920 al compás de Santa Clara.
El edificio fue demolido en esa década para el ensanche de la actual Avenida de la Constitución y solo quedó la capilla de la Puerta de Jerez, que es el muro que se ve a la derecha de la portada. El lugar donde estaba es el final de la avenida, marcado por las toscas catenarias cruciformes del tranvía. Portada del Colegio Maese Rodrigo, en su lugar actual el convento de Santa Clara. La foto es de 1977. Evolución en 4 imágenes de la avenida Reina Mercedes, hoy de la Constitución. Primero, el edificio regionalista de Espiau, recién construido, que caracterizaba este tramo de la avenida en su entronque con la Puerta de Jerez. Segundo, la avenida a mediados del siglo pasado, los tranvías pegados a las aceras y el popular Fiat Topolino. Tercero, destrucción parcial del edificio de Espaiao, que es sustituido por otro todavía en obras de mayor altura. Tercero, la avenida y Puerta de Jerez en la actualidad. La frialdad del entronque del nuevo edificio con la capilla queda ahora más patente tras la eliminación de la pequeña zona verde que había a la entrada. Año 1928. El hotel más lujoso de Sevilla ya está listo para la exposición iberoamericana. La plaza de la Puerta de Jerez acaba de inaugurarse, una vez derribada la manzana que había delante de la capilla. Los edificios cobran protagonismo, como la casa del conde de Aguiar, hoy de los Guardiola. En la calle San Fernando subsisten las edificaciones de 2 plantas, del siglo XVIII, de los empleados de la fábrica de tabacos. La Puerta de Jerez en la década de 1960 y en la actualidad. El cambio más destacable es el del mobiliario urbano, constituido por la mezcla de 3 modelos de farolas, como si con ello se quisiera contentar a todos los ciudadanos. La Puerta de Jerez y la calle San Fernando en los años 60 del siglo pasado. 4 etapas de la calle San Fernando. La primera, de 1890, muestra una calle solitaria y sin tranvía. La segunda, a principios del siglo XX, antes del ensanche, con las vías del tranvía y la pasarela al fondo. La tercera, en los años 20 del siglo pasado, ya habían quitado la pasarela y ensanchado la calle unos años antes, en 1919. El modelo de catenarias, aun siendo cruciforme, era estilizado y de cierta estética, con luz incorporada. Quedaban casas de la antigua ordenación del siglo XVIII. En la tercera etapa, la actual, la calle es semipeatonal, pero hay una excesiva presencia de las catenarias, al haberse elegido un modelo excesivamente aparatoso, seguramente porque el tranvía escogido, 1 metro llevado a la superficie, no es el más idóneo para circular en un centro histórico. La calle San Fernando era el camino natural que llevaba a la feria. Se adornaba con luminarias de gas y llegaba a formar parte de ella. Esta era una estampa muy habitual a finales del siglo XIX. Por entonces la calle mantenía una unidad arquitectónica muy definida. Era en realidad una calle del siglo XVIII. Las casas de 2 plantas, que se repetían por toda la vía, tenían su correspondencia en la gran fachada dieciochesca de la fábrica de tabacos, que es lo que mejor se mantiene de la calle, pese al deterioro sufrido por la lluvia de arena abrasiva que se utilizó en la limpieza de la piedra con motivo de la Expo 92. La pasarela era un paso peatonal muy vistoso, heredero de la arquitectura del hierro, que tenía un mirador con balconada circular desde donde se han sacado muchas de las fotos que reproducen las viejas postales de la calle San Fernando y el Alcázar. Llevaba la marca de las construcciones fin de siglo y de hecho fue inaugurada en 1896. La segunda imagen corresponde al desmontaje de la pasarela en 1920 y la tercera debe ser de 1929. El pabellón de Portugal está completo y la fuente de las 4 estaciones, obra de Manuel Delgado Brackenbury, rodeada de farolas, ocupa el lugar que todavía hoy sigue llamándose La Pasarela.